No está mal, no está mal. Hagamos un capítulo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer finalmente la Cámara de Diputados le dio media sanción con 144 votos a favor a una llamada ley de ficha limpia. Es un proyecto de ley que tenía distintos impulsores en el Congreso, una de las cuales había sido la diputada Silvia Lospenato, hace años ya, que lo que busca es plantear que aquellas personas condenadas por delitos específicamente de corrupción no puedan ser candidatos ni ejercer cargos públicos. Esta fue una ley ficha limpia que en su momento tuvo Brasil. Paradójicamente en Brasil tuvo un destino bastante particular porque lo había promovido Lula. Lula fue en su momento condenado en primera y segunda instancia por la supuesta, digamos, influencia de una empresa constructora que le había ofrecido un departamento, pero después todo, que el departamento que creo que finalmente no compró, pero la cuestión es que lo había procesado el juez Moro, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lula estaba preso durante las elecciones que gana Bolsonaro y después la Corte le revierte todo el proceso por el cual había sido condenado e impedido de ser candidato por ficha limpia. Esto fue uno de los ejemplos que dieron ayer en la Cámara de Diputados los que se opusieron. Claro, se opuso toda la bancada justicialista o kirchnerista o el Frente de Todos. Es una identidad por ahora bastante cambiante la del peronismo en el Congreso. Pero bueno, la cuestión es que hay un debate mucho más coyuntural en la Argentina, que es, hay elecciones este año, elecciones legislativas, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, hay elecciones también para las legislaturas en las distintas provincias, y en la provincia de Buenos Aires va a haber una pelea de fondo, porque es la provincia más poblada de la Argentina y es una provincia donde el peronismo es más competitivo que en el interior del país, donde es mucho más fuerte Javier Milei. De hecho, Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires porque ganó la elección ahí. Y el gran interrogante es si Cristina Fernández Kirchner se va a presentar o no a elecciones. Cristina Fernández Kirchner viene, evidentemente, desde que retomó el control del Partido Justicialista, empezó a dar señales, y con sus peleas con Kicillof, de que se quiere presentar. No lo ha dicho, pero esta ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, si va ahora al Senado, en caso de ser aprobada por el Senado, dejaría fuera la competencia a Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que el argumento del bloque peronista para oponerse a la sanción de esta ley ayer fue que lo que buscan en realidad es proscribir a Cristina Kirchner. Tenés a Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria. A ver. Esta ley busca dejar afuera a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el 2016 que lo están intentando, sin lugar a dudas. Algunos dicen, ¿por qué no empezó antes? Porque no había la persecución política que inauguró Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia de la Nación, que primero se valió de la estigmatización y la persecución mediática, después la persecución judicial, después el intento de asesinato y definitivamente ahora lo que están queriendo hacer con ficha limpia. Y segundo elemento, porque son profundamente antiperonistas. Hoy se consuma que el nuevo jefe del antiperonismo en la Argentina se llama Javier Milei. Por su parte, Silvia Lospenato, que era la diputada del PRO que venía empujando el proyecto de ley, dijo lo siguiente. Yo hubiera deseado que hubiera ficha limpia. Efectivamente, hace 10 años, la expresidenta no estaba condenada ni en primera instancia. Cuando yo ya estaba trajinando estos pasillos, buscando firmas para sacar el proyecto de la ficha limpia, ¿qué me vienen a hablar de que esto tiene un nombre y apellido? Bueno, hay un dilema ahí, me parece. A mí me generan muchas contradicciones, me hace pensar mucho toda esta discusión en cómo mirarla de distintos ángulos. Por un lado, me parece que efectivamente si alguien robó y tiene una condena de doble instancia por corrupción, sería lógico que no pueda ejercer cargos públicos. Decís, bueno, si específicamente... Ahora vos decís, bueno, si alguien asesinó o es narcotraficante su condena, entonces sí se puede presentar. Bueno, esta ley se refiere específicamente al tema de corrupción. Entiendo que tiene que haber una cierta idoneidad y que dentro de los castigos, de hecho, la justicia, Cristina Fernández de Kirchner, la condena que tiene por condenada por haber direccionado obra pública en la provincia de Santa Cruz hacia Lázaro Báez, incluye una pena de prisión, si la confirmara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y adicionalmente la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con lo cual,
pareciera ser que dentro de los requisitos de la función pública no estar condenado, a mí me parece razonable. Ahora, me hago una pregunta. ¿Cuál es el costo de sacar una ley en un contexto de un año electoral que le aplica específicamente a una persona que es nada menos que 2 veces expresidenta de la República, una vez vicepresidenta y todos los cargos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner? Y la posible candidata en el distrito electoral más importante del país. Cuando el peronismo habla de proscripción, apela también a una memoria histórica respecto de lo que pasó aquí, ¿no? Perón gobernó para los jóvenes 2 mandatos, entre el 46 y el 55. Su segundo mandato se interrumpe con un golpe militar de la llamada Revolución Libertadora, y la Revolución Libertadora en aquel momento con Aramburu firma un decreto que proscribe al peronismo. A partir de ahí, Perón estaba en el exilio y el peronismo no se pudo volver a presentar elecciones hasta el año 73, inicialmente con Cámpora, porque Perón no pudo ser candidato, y recién después vuelve Perón. Entonces hubo un periodo muy largo de la historia argentina en la cual el peronismo estaba efectivamente proscripto como partido político. Incluso estaba prohibido mencionar a Perón, prohibido mencionar a Eva Perón, por eso se lo llamaba el tirano prófugo, y el peronismo no se podía presentar a elecciones durante casi 20 años. Por lo cual, cuando el peronismo habla de proscripciones, apela a esa memoria, diciendo, ya nos hicieron esto a nosotros como una fuerza popular, que fue tratar de impedirnos presentar a elecciones. Claro, es una enormidad. Uno dice, bueno, una cosa es casi 20 años de proscripción del partido político que no se podía ni presentar a elecciones. Otra cosa es decir, acá hay una ley de ficha limpia que dice que si te condenaron por corrupción no puedes ser candidata. Pero en los hechos, el resultado que esta ley generaría si sale del Senado es dejar a Cristina Fernández de Kirchner imposibilitada de presentarse como candidata. A mí me parece que sacar una ley a tan pocos meses de una resolución, de una elección, que incluye a una candidata de ese volumen en el distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, se podría despejar esa duda diciendo, bueno, a partir de sacar una ley de ficha limpia, diciendo a partir de las elecciones que viene no se puede presentar nadie, pero no de las actuales. A mí me parece que tan encima de la elección, sacar una ley que tiene un efecto tan concreto sobre una persona, después uno puede discutir, bueno, esta es una justicia que tiene sesgo, porque ¿por qué nunca se investigan y avanzan las causas que involucran a gente del macrismo o al propio Macri? También hay un tema con lo que tiene que ver con las offshore y el dinero, son causas mucho más difíciles de investigar, la de lavado de dinero, que involucran empresas afuera, etcétera, como por ejemplo la acusación contra Cristian Ritondo, que tiene propiedades a nombre de sociedades que su mujer, que están detrás de las cuales está su mujer, 25 millones de dólares en Miami, que no figuran en su declaración jurada de bienes, y es el presidente del bloque del PRO, que vota esta ley, y que eventualmente si tuvieses una justicia distinta, si las causas que tienen que ver con dinero en el exterior o con empresas offshore tuviesen otra dinámica, te puedes hacer un montón de esas preguntas. Pero yo creo que en esencia, a mí me parece bien que haya un requisito de idoneidad, que si alguien está condenado por corrupción no se pueda presentar a elecciones. Me parece que, dada la coyuntura, lo que tendría que hacer el Congreso es aplicarla a partir de las elecciones del año que viene. Todo esto es opinable, hubo un montón de discusiones en el Congreso ayer, pero una ley con ese peso a tan pocos meses, tomar una decisión desde el Congreso que deja fuera específicamente a Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente plantea, bueno, esto lo están haciendo para proscribirme a mí específicamente, tendrían que hacerlo para las próximas elecciones, y esa duda queda despejada, pues los Penato en un momento decía, esperé 10 años, espera 11, si ya tenés la ley, ¿no? Y sacás esa discusión de por medio. Me parece a mí que sería una mejor solución. De hecho, cuando yo escuchaba esta discusión, hay una ley que para mí también es importante, que es la que limitó las reelecciones en la provincia de Buenos Aires a los intendentes. Entonces, decían 2 consecutivos y no más. ¿Qué pasó? Los intendentes dijeron, no, pero cuando yo fui electo con la ley anterior. Es decir, que este mandato que tengo ahora no cuenta. Empieza a contar a partir del próximo. Entonces así hicieron por lo menos 3 mandatos consecutivos y ahora quieren volver a cambiar la ley porque quieren volver a presentarse. Porque casi más de 80 intendentes de los 134 distritos del conurbano no estarían en condiciones de presentarse a la reelección dentro de 2 años si no modifican esta ley que le están pidiendo aquí
Kicillof que la saque. Pero bueno, a mí me parece que si lo que se discute es una cuestión de principio, para despejar la duda, pero bueno, todo esto es materia opinable. El principio a mí me parece razonable. Si estás condenado por corrupción, no poder ejercer cargos públicos o no ser electo es razonable. Ahora, con esta justicia, bueno, opinable. Ahora, si querés despejar la duda, que no va dirigido a Cristina Fernández de Kirchner, tomar una decisión además de esa dimensión, de ese impacto, y me parece que incluso a los libertarios les convendría en todo caso ir a una elección con Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y medirse en las urnas antes que dejarla fuera de juego a Cristina Fernández de Kirchner por esta ley de ficha limpia.